Historias y relatos fantásticos. Las brujas siempre han existido. Se escuchan de boca en boca, de generación en generación. Yo salí a la ciudad cuando aún era un niño y en corto tiempo pude entender a aquel ser por medio de la televisión que mis ojos apreciaban por primera vez. Aquella gran novedad en mi vida, aquellas pequeñas cajas con imágenes en blanco y negro llamados televisores. Pronto llegó la televisión a color y pude apreciar la magnificencia de aquel personaje mítico desde que había escuchado las primeras veces, con sus varitas mágicas y sus calderos y pociones mágicos. Aquello me hacía imaginar las muchas historias que había escuchado con respecto a las brujas. Pero mi estancia en la ciudad no fue larga, pero vi aquel cambio majestuoso del cambio de una televisión de blanco y negro a una de color. Mi regreso a casa fue ansiada. Cuán distinto era el campo con respecto a la ciudad. Aquí en el campo se puede ver a plenitud las hermosas noches estrelladas, el despertar con el canto del gallo y el trinar de las aves. El cariño de Mystic, mi perro, que corría conmigo por el verde campo. Un día, no recuerdo cuál sería el motivo, escuché a mi papá hablar algo de las brujas. Entonces yo, que ya sabía cómo eran las brujas, bueno, habiéndolos visto por televisión, se me ocurrió preguntar: papá, ¿y cómo eran las varitas de las brujas? Papá me miró y con una sonrisa en el rostro me dijo: No tienes idea de cómo son las brujas. Eso de varitas mágicas y esas cosas es puro cuento. Escucha y sacarás tus conclusiones. La bruja de la tarola. Original de Silvestre Suyo. Hace mucho tiempo, en nuestro pueblo de Mantay, había una familia. Eran papá, mamá y 3 hijos pequeñitos. La pareja se había juntado muy joven y tenían 22 años cuando ya tenían 3 hijos. Pero no podemos ocultar ni negar que aunque eran muy jóvenes, se amaban mucho y se podría decir que eran felices. Los 3 hijos eran pequeños aún. El más pequeño era apenas de pecho cuando inicia nuestra historia. En nuestro pueblo era tradición y a la vez era ley del Estado que todo joven varón debería de ir a su servicio militar. Los varoncitos ya crecían con esa mentalidad y al llegar el momento partían ilusionados y al cabo de 2 años volvían orgullosos, convertidos en hombres. Agustín y Estela era la joven pareja, que aunque contradiciendo a sus padres se habían juntado, fueron desheredados por el desacuerdo. Pero eso no les importó. Agustín era hombre de trabajo y desde que se juntó con Estela, trabajó arduamente y ese cuerpo antes delgado y flacucho se iba formando y ganando peso y músculo, así como también iba aumentando los frutos de su trabajo en el granero. Cada vez que había llamamiento para el servicio militar, Agustín no cumplía el requisito de tener el peso mínimo. Era algo bajito y encima algo flaquito. Todo eso ayudaba de que no cumpliera ese requisito. Pero el trabajo arduo para su joven familia había cambiado la estructura de su cuerpo y cuando cumplió los 22 años, cumplió el peso mínimo requerido y se sintió feliz, pero triste a la vez.
Estela lo despidió bañada en lágrimas. 2 años eran muy largos, pero esperaría. Después de todo, Agustín estaba dejando el granero repleto. El tiempo pasaba, y las noticias de que la patria entró en guerra llegó al pueblo como un baldazo de agua fría. Muchas madres lloraron. Pensaron que sus hijos irían a esa cruenta guerra, que no sabrían ni por qué sucedía. En Mantay, muchas veces hicieron sonar las campanas, cuando de repente llegaba alguien en un ataúd. Todos corrían para ver de quién se trataba. Estela se golpeaba el pecho. Que no sea mi Agustín, que no sea. Y no era Agustín. El tiempo pasó y algunos licenciados del ejército volvieron a Mantay, orgullosos de haber servido al país y haber participado en aquella guerra. Pero de Agustín no se sabía nada. Estela preguntó a los licenciados, pero nadie lo había visto. Solo sabían que estaba entre las tropas, pero nada más. Pasaba el tiempo y Estela lo esperaba con ansias. Ella pensaba que su Agustín estaba vivo, que había logrado sobrevivir. De lo contrario, hubiera vuelto como otros, aunque sea en un ataúd. Fueron años muy tristes en Mantay, y la última persona que volvió fue Jacinto, sin un brazo, pero vivo al fin. Después de él, nadie más volvió. Estela derramó muchas lágrimas y miraba a sus hijos. Se parecían los tres a su Agustín. Iban creciendo año tras año, y cuando el granero se fue agotando, Estela empezó a trabajar, dejando a sus hijos al cuidado del mayor. Regaba los terrenos de otras personas. Participaba bastante en el AINI para que también le ayudasen en el único terrenito que tenía. Hilaba y tejía mantas por encargo. Trabajaba en todo lo que había para mantener y criar a sus hijos mientras esperaba la llegada de Agustín. Y así pasaron los años. Los hijos de Estela fueron creciendo con muchas carencias, pero en cuanto ya podían, ayudaban a mamá en el trabajo, y poco a poco aquella vida se les fue haciendo llevadera. Un día, el hijo mayor, que ya tenía 12 años, le dijo a su madre: «Mamá, dicen que en los poblados de la costa necesitan ayuda en el cuidado de los animales y otras cosas. Mis hermanos y yo podemos ir. Sabemos de esas cosas. Queremos ir a trabajar. Ganaremos plata y volveremos. Iremos solo 3 meses y será suficiente». La madre escuchó alarmada aquellas palabras de su hijo y se negó rotundamente. Pero aquel año, la escasez había sido muy grande en Mantay y la necesidad la obligó a aceptar. Buscó a personas mayores, quienes también salían del pueblo en busca de trabajo, pero nadie quiso hacerse cargo de 3 niños. Entonces Lucas, el hijo mayor, le dijo a su madre: «No te preocupes, mamá, iremos solos. Solo tenemos que dirigir nuestros pasos por los caminos que atraviesan los cerros, y si lo perdemos, iremos con dirección hacia donde se oculta el sol». El día de la partida llegó, y Estela los acompañó hasta la salida del pueblo. No paraba de llorar, pero al final los dejó ir. «Lucas, tú como mayor, cuida de tus hermanos menores. Cuídense y vuelvan lo más pronto posible». Los 3 niños avanzaban por aquel camino. Tenían que subir hacia la cima del cerro para salir del valle. Y allí,
una enorme planicie andina donde el camino zigzagueaba por entre los ichus, se perdía al horizonte. Al llegar la noche, buscaron un lugar y los tres, acurrucados y muy juntos, se durmieron en medio de los ichus. A la mañana siguiente, después de comer lo que mamá les había preparado para el camino, continuaron. Pero poco a poco el camino se fue perdiendo entre los pastos, hasta desaparecer entre los ichus. ¿Qué hacemos ahora? ¡Ya no hay camino!, preguntó Juanito, el menor de los tres, con mucha preocupación. No te preocupes, Juanito, ya está oscureciendo, y es por eso que el camino no se ve bien. Mañana, cuando amanezca, lo encontraremos y seguiremos nuestro camino. La noche ya estaba llegando y los niños se dispusieron a descansar. Tendieron sus mantas entre el pasto, entre matorrales, y se acostaron. Cuando la noche ya era plena, vieron una luz a lo lejos, en lo que en la tarde vieron como si parecía ser un cerro. «¡Miren, una luz!», dijo Godofredo, el hermano medio. «¿Qué tal si vamos hacia allá?». «No, es oscuro y además está algo lejos», respondió Lucas el mayor. «Nos hará frío como anoche», dijo Juanito el menor. «Vamos, nos darán posada y no pasaremos frío». Lucas lo estaba pensando. Tenía que decidirlo. Dormir a la intemperie era cosa seria. Desde medianoche o tal vez unas 2 horas después, el frío le escalaba los huesos. «Está bien, vamos», dijo Lucas. «Llegaremos más o menos en 1 hora». Pronto ya estaban levantados, tambaleantes por la oscuridad, avanzaron lentamente con dirección hacia la luz. 1 hora después, notaron que la luz venía de las faldas del cerro, que ya estaba muy próximo, y momentos después ya estaban llamando. «¡Señora! ¡Caballero! ¡Posada, por favor!». Momentos después, la puerta de la casa, de paredes de piedra y techo de paja, se abrió. Era una casa algo pequeña, en medio de matorrales y pegada al cerro. Y de no ser por la luz que salía por la ventana, no hubiera sido fácil hallarlo. De aquella puerta salió una señora de unos, tal vez de 40 o 50 años de edad. Era una señora como cualquiera, con las mismas ropas que usan las mujeres en Mantay, con camisa y corpiño bordado y aquellas polleras bordadas al estilo Collagua. Nada que diferenciar de Mantay, y con una voz muy amable les dijo: «Niños, ¿qué hacen ustedes a estas horas por aquí? ¿Están solos? Pasen, pasen, que afuera hace frío». Los niños entraron a la casa. Por dentro era más grande de lo que parecía. Es más, la casa se perdía en profundidad en una cueva al interior del cerro. «Sí, señora, estamos solos. Vamos a trabajar a la costa». «Pobrecitos niños, y aún son pequeños, siéntense, deben de tener hambre». Momentos después, la amable mujer y de dulce voz les servía un plato de comida a cada uno, una sopa caliente que realmente los niños lo necesitaban. Los 3 niños comían ávidamente. Ya Juanito había terminado y empezaba a roer un pedazo de hueso que había quedado en su plato, hasta que a la tenue luz del candil
se dio cuenta de que lo que estaba comiendo y tratando de sacar todas las carnes del hueso era un dedo de persona. Quedó muy asustado y boquiabierto. Dejó caer el hueso en el plato y miró a su hermano mayor, a Lucas, y con una voz muy bajita le dijo: Lucas, no comas, es dedo de gente. Lucas, sin hacerle caso, respondió: Shh, cállate, come calladito, que no te das cuenta, son patas de cóndor. No, mira. Y diciendo esto, puso su hueso en el plato de Lucas, donde se podía ver la uña del dedo que indudablemente era de persona. Lucas dejó de comer e impidió que Godofredo siga comiendo muy cautelosamente. Muchas gracias por la comida, señora. Dicho esto, Lucas entregó a la señora los platos y ésta respondió: Se ve que han estado de hambre. Voy a aumentarles, aunque algunos platos aún tienen algo de comida. No, gracias. Hemos quedado satisfechos. Es que antes de llegar aquí ya habíamos comido nuestro fiambre. Con estas palabras, Lucas se disculpó por los tres. Estaba aterrorizado. De seguro aquella mujer era una bruja. Comía gente. Y ahora ellos estaban en peligro. Vengan, duerman aquí y cúbranse con estas mantas. La mujer les mostró una cama amplia, como para los tres, y varias cobijas. Su voz era muy amable. Gracias, señora. Los tres niños, sin quitarse la ropa, se echaron, pero sin la más mínima intención de dormir. Mas luego, la señora se acostaba también en su cama, y luego de soplar la luz del candil, dijo: Buenas noches, niños, duerman bien. Buenas noches, señora, respondieron los niños en coro. La noche avanzaba, y los niños estaban que temblaban de miedo, hasta que más o menos pasado una hora, la señora preguntó: Niños, ¿están dormidos? Todavía no, respondían los niños muy temerosos. Después de otra hora transcurrida, la mujer volvía a preguntar: Niños, ¿están dormidos? Todavía no, respondían los niños, que estaban muy despiertos. El temor no les dejaba dormir. Después de otra hora transcurrida, la mujer volvía a preguntar: Niños, ¿están dormidos? Todavía no. Aquellas preguntas y respuestas se repitieron varias veces durante la noche, y de seguro que ya era más de medianoche, tal vez 3 de la mañana, cuando Lucas, al ver que la señora no preguntaba ya hace un buen rato, preguntó: Señora, ¿ya se durmió? Nadie respondió. De seguro, la señora estaba bien dormida. Los niños, tratando de hacer el menor ruido posible, se levantaron
y ya pronto salían de la casa. Una vez fuera, los niños empezaron a correr con rumbo desconocido a tropezones. La claridad del día entraba por las ventanas a la casa, cuando la bruja de voz amable despertó. ¡Supay! Me quedé dormida. ¿Y los niños? La mujer se levantó furiosa consigo misma, y en muy poco tiempo salía con 3 costales y una tarola, que empezó a tañir conforme avanzaba muy velozmente. Los niños, que ya habían avanzado buena distancia desde su huida, escucharon la tarola a la distancia y que poco a poco iba cortando distancia. Los niños divisaron un pueblo muy a lo lejos, dirigieron sus pasos hacia allí, pero el sonido de la tarola ya estaba próximo. Momentos después, vieron a la mujer que se acercaba muy velozmente. Los niños calcularon, ni remotamente iban a llegar al pueblo, pero allí, a corta distancia, había 2 árboles de manzano que entremezclaban sus ramas. Se dirigieron hacia allí y antes de que la mujer les alcanzara, los 3 ya estaban sobre los árboles del manzano. La mujer, parada bajo los árboles, empezó a tocar su tarola. Una vez más. Y luego se detuvo y dijo: primero lo más difícil. Niño mayor, cáete en mi costal. Dicho esto, la mujer abrió uno de sus costales y como por arte de magia, Lucas se soltó de las ramas de las que estaba agarrado y cayó directamente en el costal. Ávidamente la mujer amarró el costal y luego volvió a retumbar la tarola. Se detuvo de improviso y dijo: niño mediano, cáete en mi costal. Y abriendo el otro costal, esperó a que Godofredo cayera. Godofredo en el árbol sintió que sus manos se zafaban y soltaban de las ramas del árbol, y cayó directo al costal. La señora ató de inmediato el costal, y después volvió a tañer la tarola. Y al dejar de tocarla dijo: niño menor, cáete en mi costal. Y abriendo el costal, esperó a que Juanito cayera, y miró hacia arriba, y Juanito seguía allí, entre las túpidas ramas. La mujer quedó sorprendida. Era la primera vez que su tarola le fallaba, y volvió a repetir. Tocó la tarola con más fuerza, y dejando de tocarla dijo: niñito menor, cáete en mi costal. Y otra vez abrió el costal, esperando a que Juanito cayera, pero tampoco esta vez cayó. La mujer, visiblemente molesta, miró a su tarola y pensó: ¿no se habrá malogrado? Oh, tal vez había resonado la tarola muy despacio. Y golpeando la tarola con aquellos palillos deformes con más fuerza aún, se detuvo y dijo furiosamente: niñito menor, cáete en mi costal. Y abriendo su costal, esperó a que el niño cayera en el costal, pero eso no sucedió. Furiosa, dejó la tarola a un lado y subió por uno de los troncos del árbol, por el que estaba más fácil subir. Sus polleras no le permitían subir rápidamente
y sus cabellos se atascaban y enredaban entre las muchas ramas. Entonces Juanito, viendo a la mujer que subía a por él y ya estaba cerca, se desató de una de las ramas del árbol de manzano. Se había amarrado con su chumpi, que es hecho de lana tejida y que en aquellos tiempos se usaba en vez de correa. Claro, nadie le gana a un niño, en especial a Juanito, de subir o bajar de los árboles. Muchas veces había trabajado cosechando manzanas en su pueblo. Muy rápidamente se bajó del árbol y llegó al piso, mientras la mujer, al darse cuenta, intentaba bajar torpemente del árbol. Entonces Juanito tomó la tarola de la señora y después de tañerla un momento dijo: «Señora, cáete en mi costal». De inmediato Juanito tomó el costal que estaba destinado para él y lo abrió. La mujer sintió que algo le jalaba y no pudo contenerse y cayó directamente al costal. Ávidamente Juanito amarró el costal. También era diestro amarrando cualquier cosa. El hecho de trabajar de todo le había enseñado 1000 cosas e hizo un buen nudo. Momentos después, desató a sus hermanos que muy desesperados estaban. Luego, metieron a la señora en los 3 sacos y lo amarraron lo mejor que pudieron, cada saco independientemente. La bruja quedó amarrada dentro de 3 sacos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Juanito. Vayamos a ese pueblo y avisemos a la gente, dijo Godofredo. ¿Y alguien nos va a creer?, respondió Lucas. Esta señora parece una persona como cualquiera. La soltarán y después esta señora vendrá por nosotros. Vámonos. Será muy difícil de que salga de allí y las personas de este pueblo no la encontrarán por más que grite. Esa tarola es lo que le da poderes misteriosos. Hay que quemarlo y nos vamos. Momentos después, la tarola ardía muy ávidamente, mientras los niños se alejaban del lugar. Más tarde, los niños pasaban cerca de la casa de la bruja. Habían decidido volver a casa después de esta aventura tan peligrosa, y Godofredo dijo: «Vamos, entremos a la casa de esa bruja. Tal vez encontremos algún tesoro. Dicen que las brujas esconden siempre un tesoro en sus casas». «¿Estás loco?», contestó Juan. «Nos hemos salvado de pelos. ¿Y qué tal si su esposo está allí? ¿O sus hijos?». «Ella vivía sola», dijo Lucas, el hermano mayor. «De lo contrario, hubieran salido a buscarnos. Su cama hubiera sido más grande, o hubiera habido más camas si hubiera tenido hijos». Más tarde, muy nerviosos, entraban a la casa de la bruja y empezaron a rebuscarlo. Grande fue la sorpresa de todos cuando encontraron en el interior de la cueva trozos de carne colgada que tenían apariencia de ser de personas. Aterrorizados, quisieron salir de allí, cuando bajo la cama de la bruja vieron un cajón grande de madera. Lo abrieron y ¡sorpresa! Encontraron muchas alhajas, monedas de oro, dinero y también un anillo que indudablemente era o pertenecía a don Genaro, que algún tiempo atrás salió a buscar trabajo de Mantay y jamás ha vuelto. Él cuidaba ese anillo mucho
decía que pertenecía a sus abuelos. Pobre de él, habría caído víctima de la bruja. Más tarde, los niños, cargados con todo lo que había en el cofre, que de seguro que era lo robado a los ocasionales víctimas de la bruja, caminaban y no descansaron ni en la noche hasta llegar a Mantay, su pueblo. Allí, su madre los esperaba muy llorosa, a quien contaron su aventura. Desde aquella vez, jamás volvieron a dejar su pueblo y vivieron tranquilamente ayudándose con toda la riqueza del cajón de la bruja. Mi padre terminó de contarme esta historia y me dijo: ¿ya ves? En esta historia no hay ninguna varita mágica. En este caso, era una tarola. Y después de un breve silencio continuó: hay brujas por donde menos lo pienses. Yo conozco a una bruja que nadie sabe que es bruja y tiene tu edad. Miré a mi padre muy asombrado. Esperaba que me dijera de quién se trataba. Es la vecina, la que vive más allá de la esquina, la Chaposita. ¿La Chaposa?, pensé para mis adentros. No, no puede ser. La chica que me gusta no podía ser una bruja. No toda voz dulce trae dulces intenciones, ni todo rostro amable esconde un corazón bondadoso. Las apariencias engañan. Aprende a discernir la verdad detrás de la máscara.